Konnichiwa, gozaimasu, bienvenidos a este cine prospectivo. Hoy analizaremos una película japonesa titulada Kimi no Na wa, o en occidente como Your Name. Your Name es una de las películas del género anime más exitosas de la historia, siendo esta una obra del director Makoto Shinkai, que fue publicada en el año 2017 y fue un boom mundial, siendo una de las películas más taquilleras de la historia del género anime. Una historia de amor hecha con una increíble animación, personajes atractivos y con los que la audiencia se puede encariñar e identificarse fácilmente. Visualmente colorida, con una banda sonora excelente y una historia que la hace una de mis películas favoritas de este género. Además, su historia tiene los elementos necesarios para analizarla prospectivamente, ya que las historias transcurren en presentes diferentes, pero estos están separados por una línea temporal de 3 años. La película parte sobre un evento muy importante, el cual es el meteorito que pasa sobre Japón. Este meteorito pasa una vez cada 2000 años y según el personaje de Taki, esto es lo que provoca que cambie de cuerpo con Mitsuha. Además, la película nos muestra la propia interpretación de la leyenda del hilo rojo, donde supuestamente la luna se encarga de unir a las personas que están destinadas a estar juntas con un hilo invisible, el cual puede estirarse, puede enredarse en otras personas, pero jamás puede romperse, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo y esto es lo que hace que dos almas estén juntas metafísicamente. La película nos muestra cómo Mitsuha y Taki cambian de cuerpos, pero estos, cuando regresan a sus cuerpos verdaderos, no se acuerdan de las cosas que hicieron. Por eso ellos se ayudan anotándose en notas lo que hicieron mientras estaban usando el cuerpo del otro. Todo esto mientras buscan explicar por qué pasa eso y qué tiene que ver con el fenómeno meteorológico que va a suceder. En la película vemos los presentes de cada protagonista, pero en el caso de Mitsuha, en una celebración de su pueblo, un pedazo del cometa cae y esta, desgraciadamente, fallece junto con todo su pueblo. Taki despierta y es cuando se da cuenta que ya no puede comunicarse con Mitsuha, entonces él se da la tarea de irla a buscar al pueblo de Itomori. Aquí Taki, con la ayuda de dos amigos, se dirige al pueblo de Itomori para encontrar a Mitsuha, pero se da cuenta de una terrible verdad. Cuando llegan a Itomori se dan cuenta que el pueblo fue destruido por el meteorito y confirman la muerte de Mitsuha junto con todo su pueblo en un libro. Lo que sorprende a Taki es que esto pasó hace 3 años. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta que hay 2 escenarios. El escenario de Mitsuha, donde desafortunadamente ella fallece, y el escenario de Taki, que pasa 3 años después y es su presente. Entonces aquí Taki se va a dar la tarea de advertirle a Mitsuha en el pasado cómo hacerle para que ella se salve junto con todo su pueblo. Entonces Taki se adentra en las ruinas de la ciudad de Itomori y se da cuenta de la vida tan difícil que tuvo Mitsuha. Entonces aquí volvemos 3 años en el pasado, donde Mitsuha decidió ir a buscar a Taki a Tokio, pero como estaban en líneas temporales diferentes, cuando por fin lo encuentra después de buscarlo por todo el día, no lo reconoce. Entonces ella se da cuenta que todavía no le sucede a él lo del cambio de cuerpos, pero antes de que se vaya le regala su listón como símbolo de que algún día la va a tener que buscar. Y cuando regresa a Itomori es cuando ella fallece. Aquí Taki vuelve a estar en el cuerpo de Mitsuha, donde decide ir a donde él estará en 3 años para que de alguna manera estos dos se puedan encontrar, y así sucede. Se encuentran, entonces Taki le advierte a Mitsuha que su pueblo va a ser destruido por el meteorito, entonces tiene que hacer ella un plan, pero antes de eso le escribe en su mano su nombre para que no se olvide de él. Todo esto para que se vuelvan a encontrar en 3 años. Entonces cuando les está escribiendo su nombre, ¡pum!, desaparece. Entonces aquí volvemos a la línea temporal de Mitsuha, donde ella idea un plan con sus amigos
para salvar al pueblo de Itomori, que consistía en prevenir a todos por medio de las bocinas del pueblo. Mitsuha corre a advertirles al resto del pueblo que va a caer un meteorito, pero tropieza y ella en su mano buscaba la motivación de saber el nombre de su amado, pero cuando la abre se da cuenta que dice te amo. Entonces el pueblo es destruido por el meteorito y aquí después es cuando Taki despierta y se da cuenta que está en las ruinas de Itomori. Entonces ya después pasan 5 años y es cuando se da cuenta que hace 5 años el pueblo de Itomori se salvó porque alguien advirtió. Estos dos se reconocen, pero en esta línea temporal no se conocen, entonces están buscando por todo Tokio, pero pues no se encuentran hasta que después coinciden en unas escaleras y aquí es cuando se preguntan su nombre. Y así es como acaba la película Your Name. Recapitulando los conceptos de la clase. Cuando Taki está reviviendo la vida de Mitsuha y esta muere en el pasado tendencial que vemos, Taki pudo haber elegido una actitud pasiva y continuar con su vida como la estaba viviendo, pero tomó una actitud reactiva donde va a buscar el pueblo de Itomori para encontrar a Mitsuha, y cuando se da cuenta que sí murió en el meteorito, toma una actitud proactiva y hace lo posible para viajar al pasado y ayudarle a Mitsuha a que su pueblo sobreviva junto con ella. Siento que los personajes, como vivieron mucho tiempo en el cuerpo del otro, utilizaron un enfoque exploratorio para llegar al escenario ideal, el cual era advertirle al pueblo que el meteorito iba a caer y salvar a todos, pero con el sacrificio de no saber el nombre de la otra persona. Ya por último, como Taki ayudó a Mitsuha en el pasado a salvar a su pueblo, tanto él como ella tratan de recordar a la otra persona, buscándose inconscientemente hasta por fin encontrarse. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en Cine Perspectivo.